Hoy vengo a hablarte acerca de la palabra que procede a la cura, y es que el camino hacia la sanación empieza en el autoconvencimiento. Hay una sanación que no nace del azar ni de un impulso emocional. Nace de una convicción profunda, de esa fe que no espera a que el cuerpo cambie para creer, sino que cree primero y desde ahí permite que todo comience a ordenarse. Una sanación que no se apoya solo en lo que se ve, sino en lo que Dios ya ha dicho: yo soy el Señor que te sana. No se trata de un milagro lejano ni reservado para unos cuantos, se trata de la fe activa y recordar una verdad esencial: tu cuerpo no es solo materia que resiste, duele o se desgasta, tu cuerpo es creación de Dios, es templo, y en su diseño original no estaba la enfermedad, ni el deterioro, ni el miedo constante al dolor. Eso vino después, pero lo original permanece. Dios no te observa desde lejos mientras sufres, Él te conoce desde dentro. Conoce cada célula, cada tejido, cada pensamiento que atraviesa tu mente cuando el cansancio pesa más de lo normal. Y desde ese conocimiento profundo no te acusa ni te abandona, te recuerda quién eres, te recuerda que llevas dentro una vida que no se rinde ante el diagnóstico ni se somete al temor. La sanación comienza mucho antes de que el cuerpo lo manifieste. Comienza cuando decides cambiar la forma en que le hablas a tu propio ser, cuando dejas de repetir únicamente lo que sientes y empiezas a declarar lo que Dios ha prometido. No es negar el dolor, es negarle el control, porque hay palabras que debilitan y palabras que restauran. Hay frases que se convierten en cargas y otras que se transforman en medicina. Cuando una persona vive diciendo no puedo, esto no tiene solución, esto va a empeorar, su cuerpo escucha, su mente obedece y su esperanza se encoge. Pero cuando la palabra cambia, algo interno empieza a reorganizarse. La fe no es cerrar los ojos ante la realidad, es abrirlos a una verdad más grande. Es mirar el síntoma y decirle con serenidad y autoridad: no eres mi dueño, no decides mi futuro, no tienes la última palabra. Mi vida está bajo la autoridad de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos habita en ti, no como un concepto teológico, sino como una presencia viva que sostiene, renueva y fortalece. Esa vida no es pasiva, esa vida actúa, y cuando se le da espacio empieza a fluir donde antes había desgaste. Por eso hoy puedes comenzar a hablarle distinto a tu cuerpo. No desde la desesperación, sino desde la fe. No desde el reclamo, sino desde la confianza. Decirle que no está solo, que no está abandonado, que no está condenado a deteriorarse. Decirle que fue creado con propósito y sostenido por gracia. Cuando colocas tus manos sobre el área que duele, no lo haces como quien se resigna, sino como quien reconoce una autoridad delegada. No estás tocando un problema, estás tocando una creación de Dios, y la palabra pronunciada con fe no vuelve vacía. Hablarle al cuerpo es recordarle su origen, es traer orden donde hubo confusión, es declarar vida donde el cansancio se había instalado, es permitir que la verdad de Dios descienda desde el espíritu hasta lo físico. La sanación no siempre es instantánea en su manifestación, pero siempre es real en su origen, y cuando se camina desde esa certeza, cada respiración se vuelve un acto de confianza. Cada paso una afirmación silenciosa, cada día una oportunidad para que el cuerpo aprenda lo que el espíritu ya sabe. La sanación no se mendiga, se recibe, no se fuerza, se habita, no se controla, se confía, y desde ahí todo comienza a alinearse. Hay algo que casi nadie nos enseña y sin embargo determina profundamente cómo vivimos el dolor y la recuperación: el cuerpo escucha. No solo escucha sonidos, escucha intención, escucha el tono interno con el que te hablas, escucha la forma en que miras lo que te ocurre. Por eso hay personas que aún rodeadas de tratamientos viven en guerra consigo mismas y otras que en medio de procesos largos conservan una paz que sostiene. Antes de orar es importante comprender esto: tu cuerpo no es tu enemigo, no está saboteándote ni castigándote, está reaccionando, está expresando algo que quizá llevas tiempo callando, postergando o soportando en silencio. Y cuando entiendes eso, cambia la forma en que te aproximas a la sanación, ya no desde la lucha constante, sino desde el cuidado consciente. Muchos han aprendido a hablarle al cuerpo solo cuando falla, solo cuando duele, solo cuando no responde como esperan, pero casi nunca le hablan cuando resiste, cuando se esfuerza, cuando sigue adelante aún cansado, y el cuerpo, como toda creación viva, responde mejor al reconocimiento que a la exigencia. Antes de pedir sanación, hay que devolverle dignidad al propio cuerpo, reconocerlo como parte del regalo de la vida, no como un estorbo. Agradecerle silenciosamente por todo lo que ha sostenido hasta hoy, incluso en medio de la fragilidad. Ese gesto interior, aunque parezca pequeño, cambia el terreno donde la oración va a sembrarse. También es importante soltar la prisa. La prisa tensa, la prisa endurece, la prisa transmite un mensaje de urgencia que muchas veces se traduce en ansiedad. Y la ansiedad no crea espacio para la paz,
Dios no trabaja desde el apuro humano, sino desde la profundidad del encuentro. Por eso, antes de orar, es necesario aquietar el interior, no como técnica, sino como disposición. Sanar no es forzar un resultado inmediato, sanar es permitir que algo se ordene desde adentro hacia afuera, y eso comienza cuando dejas de exigirte estar bien todo el tiempo, cuando te permites reconocer que necesitas ayuda, descanso, acompañamiento divino. La verdadera fortaleza no está en resistir sin pausa, sino en saber cuándo entregarse. Hay personas que oran desde el miedo, miedo a que empeore, miedo a que no funcione, miedo a que Dios no responda. Y aunque Dios escucha incluso esas oraciones, hoy se te invita a algo distinto, a orar desde la confianza. No desde la idea de a ver si pasa algo, sino desde la certeza de que Dios ya está presente, ya está obrando, incluso si todavía no lo percibes. Antes de pronunciar una sola palabra, revisa desde dónde vas a orar, no desde la desesperación que grita, sino desde la fe que descansa. No desde la queja acumulada, sino desde la esperanza que se abre, no desde el control, sino desde la entrega, porque la oración no es un esfuerzo para convencer a Dios, es un espacio para alinearte con Él, es permitir que su paz descienda primero en tu interior, para que luego alcance tu mente y, finalmente, tu cuerpo. Cuando el interior se ordena, el cuerpo lo sigue. Cuando el alma se aquieta, la carne descansa. Cuando la fe se enciende sin ruido, la sanación encuentra camino. Ahora sí, desde este lugar de calma, de conciencia y de apertura, la oración no será una repetición vacía, sino un encuentro real, un diálogo sincero, un acto de confianza profunda. Y desde ahí la palabra que se pronuncie tendrá peso, dirección y sentido. Digamos juntos entonces, hay algo que casi nadie nos enseña y sin embargo determina profundamente cómo vivimos el dolor y la recuperación. El cuerpo escucha. No solo escucha sonidos, escucha intención, escucha el tono interno con el que te hablas, escucha la forma en que miras lo que te ocurre. Por eso hay personas que aún rodeadas de tratamientos viven en guerra consigo mismas y otras que en medio de procesos largos conservan una paz que sostiene. Antes de orar es importante comprender esto, tu cuerpo no es tu enemigo, no está saboteándote ni castigándote, está reaccionando, está expresando algo que quizá llevas tiempo callando, postergando o soportando en silencio, y cuando entiendes eso cambia la forma en que te aproximas a la sanación, ya no desde la lucha constante, sino desde el cuidado consciente. Muchos han aprendido a hablarle al cuerpo solo cuando falla, solo cuando duele, solo cuando no responde como esperan. Pero casi nunca le hablan cuando resiste, cuando se esfuerza, cuando sigue adelante aún cansado. Y el cuerpo, como toda creación viva, responde mejor al reconocimiento que a la exigencia. Antes de pedir sanación hay que devolverle dignidad al propio cuerpo, reconocerlo como parte del regalo de la vida, no como un estorbo, agradecerle silenciosamente por todo lo que ha sostenido hasta hoy, incluso en medio de la fragilidad. Ese gesto interior, aunque parezca pequeño, cambia el terreno donde la oración va a sembrarse. También es importante soltar la prisa tensa, la prisa endurece, la prisa transmite un mensaje de urgencia que muchas veces se traduce en ansiedad, y la ansiedad no crea espacio para la paz. Dios no trabaja desde el apuro humano, sino desde la profundidad del encuentro. Por eso, antes de orar, es necesario aquietar el interior, no como técnica, sino como disposición. Sanar no es forzar un resultado inmediato. Sanar es permitir que algo se ordene desde adentro hacia afuera. Y eso comienza cuando dejas de exigirte estar bien todo el tiempo, cuando te permites reconocer que necesitas ayuda, descanso, acompañamiento divino. La verdadera fortaleza no está en resistir sin pausa, sino en saber cuándo entregarse. Hay personas que oran desde el miedo, miedo a que empeore, miedo a que no funcione, miedo a que Dios no responda. Y aunque Dios escucha incluso esas oraciones, hoy se te invita a algo distinto, a orar desde la confianza. No desde la idea de a ver si pasa algo, sino desde la certeza de que Dios ya está presente, ya está obrando, incluso si todavía no lo percibes. Antes de pronunciar una sola palabra, revisa desde dónde vas a orar. No desde la desesperación que grita, sino desde la fe que descansa. No desde la queja acumulada, sino desde la esperanza que se abre. No desde el control, sino desde la entrega. Porque la oración no es un esfuerzo para convencer a Dios, es un espacio para alinearte con Él, es permitir que su paz descienda primero en tu interior para que luego alcance tu mente y finalmente tu cuerpo. Cuando el interior se ordena, el cuerpo lo sigue. Cuando el alma se aquieta, la carne descansa. Cuando la fe se enciende sin ruido, la sanación encuentra camino. Ahora sí, desde este lugar de calma, de conciencia y de apertura, la oración no será una repetición vacía, sino un encuentro real, un diálogo sincero, un acto de confianza profunda, y desde ahí la palabra que se pronuncie tendrá peso, dirección y sentido. Y ahora permite que esta oración no se quede solo en palabras dichas, sino que encuentre lugar dentro de ti.
no como una emoción pasajera, sino como una postura interior. Lo que se habló aquí no fue un intento por forzar algo, fue una entrega consciente, y cuando hay entrega hay descanso, cuando hay descanso el cuerpo empieza a responder de otra manera. Tal vez hoy no notes un cambio radical, tal vez mañana el dolor siga allí o el cansancio vuelva a aparecer, y aún así algo ya se ha movido, porque la sanación verdadera no siempre comienza donde más se ve, sino donde más se sostiene. Muchas veces empieza reordenando la forma en que te hablas, la manera en que te tratas, la exigencia con la que vives. Aprende a caminar este día con más suavidad, escucha tu cuerpo sin atacarlo, obsérvalo sin miedo, respóndele con respeto, no como a un enemigo que hay que vencer, sino como a un aliado que necesita ser atendido. Hay cuerpos que enferman no por fragilidad, sino por exceso de carga emocional, por silencios prolongados, por batallas internas no resueltas. Si en el transcurso del día el malestar aparece, no entres en lucha, vuelve a la calma, respira, recuerda que ya pusiste esto en manos de Dios, y cuando algo se entrega de verdad, deja de ser una carga solitaria. Haz pequeños actos de coherencia con esta oración, descansa cuando puedas, di no cuando sea necesario, suelta lo que no te corresponde, agradece lo que sí está funcionando. La sanación también se construye con decisiones diarias, con límites sanos, con honestidad interior, y sobre todo no te juzgues si el proceso no es como esperabas. No todos los caminos son iguales, no todas las respuestas llegan de la misma forma, pero Dios no se desentiende de lo que se le confía. Él trabaja incluso cuando tú no lo percibes, incluso cuando el silencio parece largo. Que este día lo vivas con más paciencia contigo, que tu cuerpo se sienta acompañado, no presionado, que tu mente descanse de anticipar lo peor, que tu corazón recuerde que no estás solo en esta caminata, lo que se sembró aquí seguirá dando fruto, a su tiempo, a su manera, con profundidad, y eso también es sanación. De todo esto nos queda un hecho, y es que la fe moldea la carne. Al final de todas las palabras, cuando el silencio vuelve a su lugar, queda una verdad desnuda y tremenda, que es que la sanación más profunda no es un evento, sino una revelación. No es algo que recibes, sino algo que reconoces. Porque el cuerpo humano no es un accidente biológico, es un campo sagrado donde lo eterno y lo temporal se encuentran. Cada célula, cada latido, cada respiración es un acto de comunicación entre la tierra y el cielo. Y cuando duele, no es solo materia protestando, es, en algún nivel misterioso, el espíritu pidiendo realineamiento. La fe que sana no es una negación mágica de lo físico, es la capacidad de ver, dentro de la carne que sufre, la huella intacta de la creación original. Es recordar que antes de cualquier diagnóstico, antes de cualquier síntoma, existió un diseño perfecto inscrito en ti por las manos mismas de Dios, y esa perfección, aunque manchada por la fragilidad humana y el paso del tiempo, nunca dejó de existir. Solo se ocultó tras capas de dolor, cansancio y olvido. Lo milagroso no es que Dios intervenga desde fuera, lo milagroso es que Él ya habita dentro, y la sanación ocurre cuando permitimos que esa presencia se expanda, llene los espacios enfermos y recuerde a cada átomo su propósito divino. Cuando la luz encuentra la grieta no la ignora, la transfigura. Por eso la decisión de sanar no es un acto de voluntad humana sola, es un sí dicho en cooperación con el cielo, es tu espíritu alineándose con el espíritu, tu quiero encontrándose con su yo soy. En ese encuentro el tiempo se dobla, la sanación futura se hace presente en el terreno de la fe y el cuerpo lentamente aprende a caminar hacia esa realidad ya decretada. Cierra los ojos una vez más, no para escapar del dolor, sino para ver más allá de él. Imagina por un instante que tu cuerpo no es solo lo que duele, es un mapa estelar, un eco del primer día de la creación, donde todo fue llamado bueno en gran manera. En ese diseño original no había lugar para el desgaste, la degeneración o el mal funcionamiento. Había armonía, sinergia, vida fluyendo sin obstáculos. Esa memoria celular sigue ahí, enterrada bajo capas de estrés, heridas emocionales, hábitos que nos traicionan y palabras que declararon maldición sobre lo que Dios llamó bendición. La sanación por fe es el proceso de desenterrar lo sagrado, de quitar capa a capa todo lo que no es tú hasta que solo quede lo que Él hizo. Este camino tiene 3 escalones que no son lineales, sino circulares, como una espiral que asciende. Primero, la desidentificación. Este dolor no es mi esencia, esta enfermedad no es mi nombre, soy más que este síntoma, soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, y lo humano puede ser sanado desde lo espiritual. Segundo, la impregnación. Dejar que la verdad con mayúscula empape cada pensamiento, cada duda, cada miedo. Leer las escrituras no como textos antiguos, sino como prescripciones vivas para tu ser integral. Dejar que versículos como Él perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias se conviertan en médula de tus huesos, en ritmo de tu corazón. Tercero, la encarnación.
Vivir como si ya estuvieras sano. No en fingimiento, sino en fe profética. Dar gracias por la sanación antes de verla completa. Mover el cuerpo dentro de lo posible con gratitud, no con resentimiento. Hablarle a tus órganos, a tus sistemas, con la autoridad amorosa de quien sabe que está dirigiendo un templo, no reparando una máquina averiada. La paradoja más grande alrededor de este tema es que la sanación divina rara vez es un evento explosivo y espectacular. Casi siempre es un amanecer gradual. Un dolor que se retira como la marea sin que notes el momento exacto en que empezó a irse. Una fuerza que regresa como la savia en primavera, silenciosa, persistente desde dentro. Y en ese proceso descubres algo que vale más que la propia cura, que el Dios que sana es también el Dios que permanece. Que Él está igualmente presente en el milagro instantáneo que en la recuperación lenta, en el sana poderosa como en el sostén tierno. Su gloria no se mide por la velocidad de tu mejora, sino por la profundidad de tu unión con Él en el camino. Por eso al final de esta reflexión no te dejo una fórmula, sino una invitación a habitar el misterio. Habita el misterio de un Dios que te conoce célula por célula. Habita el misterio de una fe que puede mover montañas, pero que también aprende a descansar en el valle. Habita el misterio de un cuerpo que en su fragilidad es vehículo de lo eterno. No salgas hoy buscando solo la sanidad, sal llevando la presencia. Y donde quiera que vayas, esa presencia será un campo de fuerza, un ambiente de cielo que poco a poco o de repente recordará a tu carne su origen divino, que cada latido desde hoy sea un susurro de gratitud, que cada respiración sea una afirmación: en Él vivo, me muevo y soy, que cada paso, incluso si duele, sea dado en la certeza de que caminas sobre la promesa y la promesa es tierra firme. Amén, y que así sea, no por nuestros méritos, sino por la fidelidad de aquel que comenzó la buena obra en ti y la llevará a término. Desde este momento y para siempre, tu cuerpo tiene un testimonio que contar, la historia de cómo lo invisible moldeó lo visible y lo eterno sanó lo temporal. La última palabra no la tiene el dolor, la tiene la vida.